Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:10, estamos aquí nuevamente con Voz Deportiva por la 92.5 Radio Bonita FM y también por la señal online bonitafm.cl. Tenemos novedades respecto de lo que es el fixture de la Copa Libertadores Sub-20, obviamente con participación de O'Higgins de Rancagua. Hay más cositas también que analizar el día de hoy. Para eso estamos muy bien acompañados con un tremendo panel. Comenzando por usted, don Diego Olea. ¿Cómo le va, Titán? Y me va muy bien, me va increíble en este día martes 6. Martes 6 de junio, ya se va a completar la primera semanita de junio. Así que poniéndole pila, poniéndole ganas a la vida, empapándome de mucho conocimiento también. Sí. Así que vamos para adelante. Y con este panel, ¿cómo no hacerlo? Cuando tenemos aquí a la leyenda, a la reliquia, a don Gabriel Aros Mansor. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va? Gabriel Rings. Sí, la voz de la experiencia, pueden decir, ¿no es cierto? La voz de las experiencias. Y me gusta ese, la voz de la experiencia. Por favor. O el más creíble. Puede ser. El más verosímil. El más verosímil. ¿Cómo le va, Gaby? Aquí estamos muy bien, como dice que le va a todos. Encantado de volver a estar con vosotros acá, ¿no es cierto? Haciendo Voz Deportiva aquí en Bonita FM. Perfecto. Me encanta bailar con la Bonita. Sí, a todos nos gusta. Y también la gente nos puede escuchar en bonitafm.cl. A propósito de eso, saludos desde París, Francia. París? Sí, una gran amiga que también es auditora de nosotros, Tania Vidal. Tania Vidal. Y Matías González. Mira, perfecto. Le mandamos un gran saludo ahí, París, Francia. Desde los exteriores. Sí, yo también voy a enviar un saludo a París para Humberto, que es panificador ahí en Cuevas, la panadería París. Pan París. Mire, qué buena. Salió jugando ahí. Salió jugando. Perfecto. Muchachos, tenemos novedades, como lo mencionaba en un principio, respecto de la Copa Libertadores Sub-20. Un torneo que por ahí ha dado que hablar, sobre todo por esta participación inédita que tendrá O'Higgins luego de haber salido campeón en la proyección 2022 y que ya conoce cuándo, dónde y contra quién será su rival. Alianza Lima en Coquimbo, a Francisco Sánchez Rumoroso, y todo esto el 1 de julio, sábado, 15 horas. ¿Qué le parece? ¿Quiénes están en el grupo de O'Higgins, Nicolás, si nos pudiera recordar? Además de Alianza Lima, Caracas de Venezuela y el vigente campeón Peñarol de Uruguay. Perfecto. No, es un grupo, bueno, por nombres, genera mucha expectativa este torneo. Recordemos que tiene el mismo prestigio que la Copa misma, solamente que está en categoría sub-20. Así que, bueno, todos los rivales me imagino que son muy difíciles porque vienen de salir campeón en su serie, o el propio Peñarol, que por ejemplo es el actual campeón de este certamen. Por lo tanto, creo que es muy llamativo. Lo único que podría jugar en contra por ahí es que no todos los que salieron campeón de O'Higgins Predicción van a estar disponibles para este torneo, por tema de edad. Ahí vamos a ir también viendo cómo se va desarrollando en términos de la participación de los jugadores, la nómina propiamente tal que va a poder contar O'Higgins. Pero por lo pronto, Nicolás, creo que es un torneo muy llamativo, como estaba diciendo, que genera mucha expectativa también para, quizás, por un lado, claro, está el hecho de que O'Higgins no va a poder contar con jugadores que quizás fueron un pilar fundamental en la campaña del año pasado, como lo son, por ejemplo, el arquero, capitán, Diego Carreño, también Matías, Belmar, por ahí. Belmar también, Matías Páez en el medio, que por temas de edad no van a poder estar. Sin embargo, creo que también es la oportunidad para ver nuevos jugadores. Por ejemplo, te nombro el caso de Benjamín Molina. Claro. Benjamín Molina, que viene del Mundial, del Sudamericano Sub-17, donde era capitán, sufrió la lesión y lamentable que lo dejó y causalmente también el rendimiento de Chile se dispara hacia abajo. Por lo tanto, creo que por un lado se pierden jugadores, sí, es real. Creo que también está la posibilidad de ver nuevos figuras, en este caso para el cuadro de O'Higgins, y que, bueno, está demostrado que O'Higgins en las series menores viene haciendo un gran trabajo y que también podríamos quizás descubrir otro nuevo gran valor en esta escuadra de proyección. Me gusta tu manera de ver, Diego, así optimista. En este caso, se abren nuevas puertas, nuevas posibilidades. ¿Usted lo ve así también? Por supuesto, porque incluso fue tema de conversación con Fernando Vergara en esa tertulia que tuvimos el día
el día Viernes. El día viernes, No, ahí, ¿no es cierto? la pasaron Ahí malito en ahí, ¿eh? Alejos Parrillero, que es lejos la mejor lugar, ¿no es cierto?, para una buena parrilla. Lejos. Así que, muy bien. Ahí estuvimos con Fernando Vergara, precisamente hablamos de estos temas. Porque fíjese que el club O'Higgins de Rancagua, históricamente en el último tiempo está aportando más de un jugador a las respectivas selecciones. Han habido selecciones sub-20, sub-19, sub-18 y ahí para abajo. Y en todas O'Higgins está aportando jugadores. Para eso hay un indicativo, ¿verdad? Que están haciendo las cosas bien en la institución celeste. Y aquí el propio Fernando Vergara resaltaba que era el trabajo de equipo que había en la cadete de O'Higgins precisamente para llegar a tener esto que es, por ejemplo, tener jugadores, ¿verdad?, aptos para el primer equipo. Bueno, alguien por ahí dice por qué llegan hasta ahí nomás. Y esto no es solamente acá en O'Higgins. En todas las instituciones, algunos dicen, no, ¿y qué arquero se ha producido en el último tiempo? Y díganme ustedes, ¿qué club ha sacado arquero en el último tiempo? Han sido muy pocos los que han, ¿no es cierto? Son pocos los que se arriesgan. Claro, ¿me entiendes? O sea, un portero. Estamos hablando de arqueros que sean exportables de primera, Claro. porque el prototipo de arquero que está surgiendo últimamente en el fútbol chileno es bastante parecido. Es más o menos el prototipo de Bono Sánchez, el mismo arquero de la U Campos. Son arqueros que están en un nivel para la liga ahí, pero que no pueden dar el salto. Ni siquiera el mismo Cortés de Colo-Colo Claro. ha sido capaz de dar el salto, digamos, a Europa, o siquiera un periplo, digamos, acá en Sudamérica, en una liga brasileña, por ejemplo, o una Argentina, que vendrían siendo superiores en el papel. Quizá lo más relevante en este caso, por ejemplo, la situación de Cortés, es haber sumado minutos en la selección. Y ya con un partido por clasificatoria. Recordemos el partido contra Colombia, el famoso Chapa. Pero más allá de eso, creo yo, que no ha habido quizá una trascendencia, y esto se ve a nivel general en temas de recambio. Porque todavía seguimos pensando en Bravo. No hay otro. Ahora para este partido, sobre todo para este donde no viene Bravo, se convocó este chico Araya. Fue convocado anoche Araya, el portero de Cobreloa. Ya, mira, desde la primera vez. Claro, y que era una información que al parecer todavía no sé si se ha sido oficializada, pero iban a llamar a este chico, ¿no es cierto?, que ha tenido buenos rendimientos en la primera de Cobreloa. Perfecto. Mira, y también, además de los porteros, que uno habla bastante de aquello, sobre todo con las fichas que uno le tiene puesta a Carreño, en su momento Ureta, pasa con el tema de los delanteros también. O sea, generalmente, y también recuerdo que Fernando Vergara lo dijo en su minuto de la entrevista acá, que los clubes en temporada de fichajes, donde generalmente contratan es en el arco y en los 9. Y en los volantes creativos, en este caso un 10, por ejemplo. Pero pocos se arriesgan a tomar desde la cantera jugadores y colocarlos en esos puestos para cubrirlos. En O'Higgins creo que se ha dado una situación distinta. Y eso habla bien también de las canteras, y se ve reflejado ahora en estas participaciones a nivel internacional. Que ojo, no cualquiera clasifica. Solo los campeones, en este caso, en esta Copa Libertadores Sub-20. Es como el origen de la Copa Libertadores. Sí. La Copa Libertadores, que nace en el año, por allá en los años 60, no sé si 61, 62, por ahí. Siempre se llama así, ¿verdad? Copa Libertadores de América se llamó, y primero participaba solamente el campeón. Y que después ya, para hacerlo un poquito más comercial, se extendía al subcampeón. Y ya por ahí, ya en los años 70, ya participaban 2 por países. Sí, y en esta edición, por lo menos, los únicos países que van a tener dos clubes será Chile y Peñarol. Peñarol porque es el campeón vigente, entonces clasifica campeón Peñarol directamente, y otro el Comac, que en este caso fue Defensor Sporting. Y en Chile por ser el anfitrión. Pero el resto de los países, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay. Solo uno. No, Uruguay. O sea, perdón. Sí. Claro, pero el resto solo uno. Este es como un pequeño sudamericano de clubes, ¿ah? Claro. Es un pequeño como sudamericano de clubes porque, como bien dice Nicolás, participa uno
salvo, ¿no es cierto?, Chile y Uruguay. Claro. Entonces, claro, ahí también para completar los bombos. Claro. No, y claro, a O'Higgins lo tiene inmerso en un contexto donde está incluido en la élite continental. Claro. O por lo menos de este lado del A nivel continente. juvenil ya tiene su Claro, rutina. está ahí sitiado en la élite. Entonces, por un lado, es una muy buena vara para compararse, digamos, para saber en qué situación se encuentra, digamos, el equipo mismo. Y también respecto a cuánto se crece en paralelo con las otras ligas también, en lo que es tema juvenil. Y también para los jugadores me imagino que es una gran oportunidad, porque me imagino que más de un veedor va a estar en la cuarta región. Absolutamente. Eso denlo por seguro. Claro, pasó, por ejemplo, con la participación de estos chicos cuando fueron a Brasil. Ujú. ¿Se acuerdan? De ahí inmediatamente Matamoros y Ogas. surgieron dos jugadores de O'Higgins, ¿no es cierto?, que ahora están, ¿verdad?, en el fútbol brasileño. Hasta una especie de prueba, parece, ¿no? En el flu. Están en el equipo de proyección también. Ya. Pero ya es algo que le da un valor adicional. No es lo mismo Totalmente. estar- Otto Rose. Claro. Bueno, Diego Un- González también un- tuvo periplo en Claro. Brasil. Imagínate, medirse a jugadores que ya a los 17, 18 años los tasan a un valor superior en una plantilla chilena completa de cualquier club. Imagínate, ya desde Europa comienzan a ver en estos jóvenes brasileños. Hendrik. Lo vendieron en 70 Imagínate. millones al Real Madrid. No, y qué bueno, por Tenía un ejemplo, camote de piernas así. y qué bueno, por ejemplo, que O'Higgins comienza a tener una figuración ya internacional. Porque antes, por ejemplo, para que un jugador de O'Higgins, por ejemplo, fuera a otras latitudes deportivas, futbolísticas, tenía que pasar por los equipos grandes. ¿Ah? Entonces, hoy no. Hoy O'Higgins, por ejemplo, ya cuenta con un cierto prestigio. Y surgen jugadores que en su minuto, por ejemplo, van al fútbol brasileño, y de aquí han salido varios al fútbol brasileño. Usted decía en el caso de Diego González. Diego González, a raíz de unos problemas, ¿no es cierto?, que hubo con un plantel de O'Higgins, Diego González estaba en el primer equipo, trabajando junto a Arán. Precisamente Arán lo había subido, pero a raíz de unos acontecimientos que sucedieron, Arán lo bajó y después O'Higgins lo intentó mandar a préstamo a Santiago Morning para que actuara, ¿no es cierto?, en el fútbol de la B, y el jugador no quiso. O sea, decía cambiar el Monasterio por el Barrancón, no hay a dónde compararse. Y viene O'Higgins, en verdad, viendo que era un jugador de proyección, lo envía a Brasil. Al Palmeiras. Palmeiras. Donde antes había estado Francisco Arancilla. Así es. También. Y donde más antes había estado Valdivia. Maíño. Ahora, la cosa es, y justamente ustedes que tuvieron una conversación ahí con el jefe de cadetes o el jefe técnico, en este caso de fútbol de cadetes de O'Higgins, con Fernando Vergara, ¿dónde se mide si uno lo está haciendo bien o no en el fútbol joven? Porque mucho se habla de que un trabajo en el fútbol joven es exitoso cuando estos mismos jugadores ya suben al primer equipo, pero luego logran ser exportables a otros elencos, quizás a un precio importante, o que más allá, independiente si triunfen o no en otro equipo, al club le dejen una caja importante en este caso. O bien, el objetivo se limita únicamente a que lleguen al primer equipo y sean un aporte dentro del once ideal. O una cosa se complementa con la otra. ¿Dónde está acá el tema? Porque si tanto nosotros hablamos de las glorias que deja el fútbol joven, ¿por qué esto no se ve reflejado en el primer equipo? Que es una duda que se hace mucha gente también. A ver, ¿por qué no se ve reflejado, Nicolás? Si el otro día hubo 7 jugadores de 10 jugadores de campo, claro. ¿ah? Y que sacaron adelante un partido muy importante y que lo ganaron. Entonces, ese trabajo yo creo que está rindiendo fruto. Lo que sí uno puede cuestionar es por qué, ¿no es cierto?, hay algunos jugadores que se tienen que dar una vuelta larga, ¿no es cierto?, para triunfar en esto del fútbol. Porque, digámoslo, las competencias, sobre todo las menores, y comparándolo, por ejemplo, con Argentina, es muy distinta a las de acá. Antiguamente en Argentina se jugaba un torneo de reserva que era el partido telonero, ¿no es cierto?, el partido estelar. Entonces ya el jugador está acostumbrado a actuar con una presión, con una presión que, por ejemplo, el deportista acá en nuestro país no, porque imagínese, hoy al Monasterio no todo el mundo puede entrar a ver un partido de fútbol de la división cadete.
no todos pueden ingresar. Entonces ya el jugador no tiene esa presión, por ejemplo, la que tienen, por ejemplo, o tenían en Argentina, ¿verdad?, cuando hacían los partidos preliminares. Entonces, ahí es donde hay jugadores que es muy vertiginoso, muy grande el salto, pasar, ¿no es cierto?, de el fútbol, de la competencia del fútbol joven al primer equipo. Entonces, de repente, ¿no es cierto?, se encuentran con multitudes que lo están ovacionando, que lo están pifiando, que lo están criticando, y a veces no todo el jugador está bien preparado precisamente para estas contingencias. Claro. O'Higgins históricamente siempre ha sacado jugadores de las divisiones menores. En su minuto, ¿no es cierto?, fue Ávila, en un minuto, ¿no es cierto?, fue Clarence Acuña, en ningún minuto fue Rodrigo Pérez. O sea, se caracteriza. A nivel nacional ya se hizo un nombre. Claro, ¿me entiende? A lo mejor no en las cantidades que hoy, por ejemplo, está llevando a las selecciones. Antes, por ejemplo, por decir, Clarence Acuña fue un jugador que siempre se proyectó, porque siempre se vio, porque desde la más chica serie del fútbol fue seleccionado. Entonces pues fue pasando prácticamente año a año a todas las selecciones en la medida que iba avanzando en el tiempo. Rodrigo Pérez, también buenos jugadores, ¿no es cierto?, que salieron de la cadetes del club O'Higgins. No todos, ¿no es cierto?, los que brillaron en el fútbol nacional fueron seleccionados, por ejemplo. Claro. Mario Núñez, que fue un gran goleador, fue un goleador mundial. La verdad que no tuvo selección, a nivel de selecciones no jugó, ¿no es cierto?, en el fútbol joven, pero después, ¿no es cierto?, saltó al fútbol grande y se supo imponer en una jungla que es bastante complicada como es la del fútbol. En fin, pero O'Higgins siempre ha tenido, ¿no es cierto?, buenos rendimientos en cuanto a jugadores. ¿Por qué? Porque siempre contó con buenos campos deportivos, hasta cuando se vendió, ¿no es cierto?, el campo deportivo Patricio Mequis, y se tuvo que ir prácticamente como una especie de allegado a trabajar en una cancha que era la del Pato Mequis. Esa cancha que hoy tiene pista atlética, ahí trabajaba O'Higgins, ¿no es cierto?, en los años 90, a fines de los 80, 90, trabajaba ahí, en esas canchas, y las divisiones inferiores tenían que trabajar 4 series en una sola cancha. Entonces ya ahí ya no se podía realizar el trabajo, por ejemplo, que se hacía en Baquedano, y ahí como que se cortó ese hilo, ¿no es cierto?, productor de jugadores seleccionados que tuvo O'Higgins. Pero hay que destacar que en su minuto O'Higgins aportó 6 jugadores y los 6 titulares para una selección juvenil, para una selección menor, y que fue campeona sudamericana. Ahí se recuerda usted que estaba Sepúlveda, estaba Alarcón, estaba el portero Ureta, o sea, eran 6 los jugadores que aportaba, estaba el Salazar también. Entonces, claro, eso indica, ¿no es cierto?, de que O'Higgins trabaja bien, ¿no es cierto?, en las divisiones menores. Claro. Para ti, ¿dónde se mide la vara en este caso de un fútbol joven exitoso, Diego? Yo creo que hay que separar dos cosas, creo yo. Uno es ser exitoso en fútbol joven, y otro es ser exitoso en la producción de jugadores. ¿Ya? Porque, por ejemplo, O'Higgins ha sido exitoso en el fútbol joven, ha sido capaz de... Bueno, salió campeón el año pasado, eso está a la vista de todo. Y eso está bien, digamos, ahí te marca una buena vara, digamos, de si podríamos catalogarlo como éxito. ¿Ya? Yo creo que igual es muy exitista, valga la redundancia, basarse solamente en si algo te fue muy bien o si no sirve. Creo que de todas maneras siempre hay matices, y por eso también estos matices te permiten ir a la otra parte, que es ser productor, digamos, de jugadores que pueden pasar al primer equipo. Yo creo que eso es más importante. O que pueden llegar a, en este caso, lo que siempre se ha dicho Higgins, buscar exportar estos talentos, estos valores jóvenes que tienen las inferiores. Ahora, dicho esto, creo que O'Higgins lo ha hecho muy bien en cadete, y eso está a la vista. Ha salido campeón, ha ido a torneos internacionales. Ya no, o sea, últimamente no se está yendo a lo que se iba antes, a la Milk Cup en Irlanda del Norte. Entonces hay trabajo, ya hay trabajo serio, y hubo resultados y hay resultados durante mucho tiempo. Por la otra parte, creo que y acá es donde creo que hay un poquito más de disyuntiva, porque en lo que es la formación de jugadores, personas, en pos de alimentar el primer equipo también, y lo que decía Gaby, esto de poder tener un equipo con
con un porcentaje muy alto de gente formada en casa, creo que sí se cumple. Sin embargo, creo que tampoco es la finalidad misma de lo que nos dicen desde el fútbol joven, que es exportar. Entonces yo creo que ahí es donde tengo yo la disyuntiva, porque por un lado veo que sí salen buenos jugadores, pero cuando hay un buen jugador se vende muy rápido. Entonces hay un rango, que es el que O'Higgins está teniendo hoy en día, que es al final jugadores que son buenos para el medio local, pero que no alcanzan, bien digo, este saltito de calidad que te permite ser exportable. Ahora, Claro, es una porque- situación a nivel general del fútbol chileno. Claro, no, pero yo lo viendo hablo en el caso particular de O'Higgins. O'Higgins porque acá tengo por lo menos la data y uno más o menos sabe cómo funcionan las cosas. Pero yo creo que ese es el punto, de que acá al final es distinto, por ejemplo, producir un jugador o que el jugador llegue al primer equipo y que termine yéndose a Magallanes, Ujú. a que esté en el primer equipo y se termine yendo al Cádiz. O sea, hay diferencias diametrales. Entonces yo creo que por ahí va el tema de, al final, también ser sincero y ver a qué apunta también el fútbol joven, porque así como lo vemos, claro, se producen jugadores que llenan el primer equipo también, eso es muy positivo, de hecho es mérito y una sensación de orgullo ver jugadores que uno los vio desde chicos, o sea, al final es la realidad, pero que no están llegando también al punto de ser factores clave. De hecho, muchos nos estamos quedando con estos jugadores que llegan al primer equipo, están un par de temporadas y luego se terminan yendo porque se les termina el contrato. San Juan, Osorio, Ujú. Salazar, que últimamente está también ahí en el limbo. Entonces yo creo que ese es el punto. Y Arancibia que quedó ahí. A mí me parece muy positivo, pero también soy realista y encuentro de que estamos en ese rango, lo cual no es malo, pero también yo sé que no es lo que busca O'Higgins. O sea, Porque estos jugadores no los vaya a vender en lo que vendiste al Tommy Alarcón, que al final es lo que te hace hacer caja. claro, es que eso apuntaba, de hecho, una vez recuerdo en una entrevista aquí con Fernando Vergara que él había mencionado, de nada te sirve tener muchos campeonatos, quizá no lo dijo así exactamente, pero tener muchos campeonatos de fútbol joven si para el primer equipo no vas a exportar algún jugador, no vas a alimentar al primer equipo desde la cantera, por ejemplo. Entonces yo creo que apunta más a eso, y que de momento uno lo ve en cancha, en el 11 inicial. ¿Cuántos jugadores canteranos, cuántos jugadores nacidos en casa tiene O'Higgins? Y no solamente por ponerlos, es porque ya se ganaron su posición. Son jugadores que hoy día incluso suenan hasta en clubes de mayor envergadura en el fútbol chileno y que perfectamente, quién sabe, podrían partir más de alguno en este mercado de pases. ¿La que no? Pero bueno, esa es la situación, Gabriel. ¿Qué le merece? Sí, bueno, O'Higgins ha sido, como decíamos, un cuadro que produce jugadores. Creo que en el último tiempo donde ha estado su mejor producción ha sido en la parte defensiva. Porque uno ve, ¿no es cierto?, que hay jugadores muy importantes en el concierto nacional y que son de medio campo hacia atrás. Uno ve, por ejemplo, a los Fuentes, tanto a Juan como a César. Ve la defensa que está siendo titular en O'Higgins en el día de hoy, exceptuando a Taller, pero uno, por ejemplo, ve que está Benjamín Vidal, que está, por ejemplo, Lucho Casanova, y que son jugadores muy importantes. Y la otra vez, este mismo tema, pero décadas atrás, lo conversamos con la gente católica que también en su minuto iba a Francia, por ejemplo, a participar de unos torneos en Bordeaux. Y resulta que Católica, pese a todo ese trabajo, todo ese esfuerzo, todo eso que entregó económicamente a las divisiones menores, nunca pudo conseguir un equipo, por ejemplo, en base completo, porque esa era la finalidad. O siempre producían mediocampistas, siempre producían delanteros, pero a lo mejor no producía centrales, a lo mejor producía laterales. Entonces, yo creo que eso también sería ideal, de que un día O'Higgins pueda lograr y llegar a ese objetivo, tener un equipo. Y me gustaría algún día, por ejemplo, ver campeón a O'Higgins, como pasó con el Newell del año 87-88, con puros jugadores formados en casa. Un sueño. Esa vez el Piojo Yudica armó un equipo con puros jugadores formados en casa, unos que se estaban recién emergiendo, apareciendo, y otros que venían retornando, entre ellos Roque Alfaro, por ejemplo, y otros jugadores. Entonces, aquí sería interesante. ¿Y cómo uno podría ver, por ejemplo, armar un equipo?
¿Ah? Arquero, tendríamos que buscar un arquero que esté afuera, por ejemplo, y formado en las divisiones cadetes, y a lo mejor vamos a tener que recurrir a los que hay actualmente. ¿Ah? Defensivamente podemos poner la misma defensa que hay ahora, en el mediocampo quizás los mismos, y de ahí, ¿no es cierto?, retornar, por ejemplo, no sé, a un César Fuentes, retornar a quién más por ahí que esté... Al Simbicueva. Al Simbicueva. ¿Dónde está el Simbicueva ahí? ¿Católica? Católica, ¿verdad? Sí, tuvo una temporada, pero lo que pasa es que no... No sé, como nunca no lo han expulsado tanto. Claro, Claro. Y muchachos, Una temporada típica. un breve alto, ay, ¿Ah? y porque la discusión está muy interesante, y ya retornamos con más Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Estamos de vuelta con más Voz Deportiva, 19 con 42 minutos, aquí junto a los grandes, a Diego Lea y a Gabriel Aros Mansor, comentando, bueno, respecto de lo que es el fútbol joven en general, cómo ha sido trabajando en O'Higgins, cuáles son, o cómo se mide en este caso el éxito al momento de definir si se ha hecho un buen trabajo o no en lo que son las series inferiores, pero también Diego y Gabriel gustaría clarificar algo, aclarar una situación que se ha dado, sobre todo con algunos comentarios que se han recibido sobre las dudas que hay en el formato de la Copa Libertadores Sub-20. Perfecto. Porque para algunos lo ven como una especie de liga, cuando se señala que es todos contra todos. Porque claro, así lo señalaban Lo estipulan las bases. Claro. Pero esto quiere decir todos contra todos dentro del grupo. Claro. Ok. Entonces, por ejemplo, de los dos equipos, todos estos dos equipos se distribuyen en tres grupos, o sea, el grupo 1, el 2 y el 3, donde precisamente de cada grupo clasifica solo el primero de cada grupo, ¿ok? Y el mejor segundo. Ahí ya tenemos 4 equipos. O sea, el primero de cada grupo tiene asegurado su sitial en la segunda parte del torneo. Que sería en este caso semifinales. Semifinales. Yo no sé, Semifinales. no sé ya después cómo se va a jugar esa parte de semifinales. Sí, Entre bien. esos 4 equipos de nuevo juegan todos contra todos. No, compadre. Ahí el que mata muere. El que más, claro, mire, le vamos a explicar. De estos equipos que pasan a la semifinal, que son 4, de aquí se dirime quién pasa a la final y también se define el tercer puesto entre los perdedores de la semifinal. Claro. ¿Ok? Es como... Hay un formato clásico. Mucho. Claro, un formato clásico. Y el campeón va al Mundial de Clubes, ¿no? ¿Nada que? El Mundial de Clubes A Japón. 20. No sé qué. Daría la vida por viajar a Japón. Claro. Nicolás, Sí, antes de favor, continuar, ¿me lo permites, por favor? sí, se lo permito. Quisiera mandarle en este día tan especial un gran saludo a mi tía Cecilia Marchant, Sí. que está de cumpleaños el día de hoy, así que le mando un gran abrazo y le deseo todos los parabienes y que todo se cumpla, todo lo bueno llegue a su vida. Están celebrando ahí en la Rancagua Sur, así que le mando un gran beso y un gran abrazo a mi tía Cecilia, que está de cumpleaños hoy día. Perfecto, saludos a la tía Cecilia. Entonces yo también quiero mandarle saludos a mi madre, que a veces dice que me escucha y que no le mando saludos. Así que si me está escuchando, Teresa Pinto se llama, y a mi padre Manuel Vélez, que ahí me deben estar escuchando con la oreja puesta. Es el loco Beli. El loco Vélez. No, nunca le han dicho, no sé si Es el podría loco Beli, ser. po. El Toño nomás le dicen que... No sé por qué, pero bueno. Y siguiendo en línea con la información, bueno, eso es más que todo, para clarificar. ¿Cómo Ya- se llama su tía, Cristina? Cecilia Marchant. Cecilia. Un saludo entonces para Cecilia, ahí en la Rancagua Sur. La Rancagua Sur. Perfecto. Ella es hermana de su mother, De mi madre, Angélica Alejandra. Perfecto. Mire. Angélica Alejandra. Mira. Oye, le hemos dado duro a la Copa Libertadores Sub-20. ¿eh? Durísimo. Durísimo para dejar Pero bien pa- nutrida a la gente. Claro, y Es una situación inédita, lo merece. eso es lo importante, Nicolás, que es una situación de que no se vive todos los días de partida y también... Estamos con hambre de torneos internacionales. y también de qué rico, participar. pero qué rico tener esta oportunidad de experimentar y exprimir también esta oportunidad, que como lo hemos dicho no se da todos los días y creo que es un motivo de orgullo también para nuestro club y para nuestra ciudad. Así es. Sí. Sí, no, por supuesto, creo que al no tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder con
con el plantel de honor, porque a uno le llama plantel de honor, ¿no es cierto?, al primer equipo, Higgins. Si uno no tiene esa posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, ya después, pasados 7 años, a un torneo internacional, qué bien que lo hagan estos muchachos, porque también ellos se están proyectando. Ya el otro día, por ejemplo, Fernando Vergara daba a conocer cuáles son los jugadores que podrían, ¿no es cierto?, ya lo dijo, hay algunos que no van a poder estar por el tema de los años, pero son los menos. Hablo de 3 o 4, no me recuerdo que los jugadores que clasificaron a este torneo y que obviamente no se van a poder dar en esta cita, pero que todas las instituciones juegan, ¿no es cierto?, con esas mismas reglas. O sea, los otros que clasificaron también perdieron alguna figura. Claro, exactamente. Entonces va a ser un torneo, yo creo que muy, pero muy interesante. Así es. Tenemos novedades también con amistosos de O'Higgins, ¿sí?, que preparan esta intertemporada. Ya lo habían adelantado, que eran 2 los que iban a jugar. Ya tenemos el rival del primero entonces, que es... ¿Rival número 1? Así es, Curicó Unido, que será este día sábado, ¿ok? Horario por confirmar. Horario por confirmar, sí, porque todavía se barajan algunos horarios, han salido a luz algunos que todavía no son definitivos en esta situación. Y aporta Cerruti. Y durante la mañana, lo más probable. Así que, en este caso, Curicó Unido, un rival que, recordemos, tiene a JJ Rivera ya prácticamente amarrado, hombre que venía de Deportes Temuco, y que precisamente será un apretón de manos para no perder ritmo. Tampoco para O'Higgins es un parón largo este receso que tienen los jugadores. Así que esto más que todo se ve en temas de ritmo, en temas de competencia, y todo todavía en vista de ver un equipo aún sin ningún fichaje ni ninguna incorporación. Magallanes ya anunció uno. Albati. Larry Bay, sí. Porque por más edad que tenga, Pero te puede asegurar 10, 15 goles por temporada. Tengo una duda yo. Es ¿Qué que pasa? en la semana pasada, o bueno, primero lo pregunto, el partido de la U con Católica, Ujú. ¿tuvo desenlace? ¿Se terminó? ¿O sigue en estado de Tengo suspendido? entendido que se juega el 28, no sé. Porque Pero se teníamos jugará. la duda si ese partido no termina, en definitiva, no termina Iba la a ser primera a rueda. cero. Ujú. No, Claro. en definitiva no ha terminado la primera rueda. Entonces, el libro de pases, ¿qué pasa ahí? Igual ya hay un periodo donde está abierto. Es que no sé si por tratarse de un partido, que es un partido, por ejemplo, pendiente, y usted tiene toda la razón, no puede comenzar la segunda rueda si existe un partido Claro. pendiente. Por lo menos siempre ha existido en las bases este articulado. Siempre. Ahora, pero últimamente como que ya todo... Sí, recordemos las clasificatorias, por ejemplo, en el partido suspendido entre Argentina y Brasil, que una vez ya finalizadas las clasificatorias, Nunca lo jugaron. claro, nunca lo jugaron y se fueron al Mundial igual. No iban a influir mucho tampoco por el puntaje, pero aún así. No creo que en este caso hagan tanta parafernalia por un partido. No, que y- Pero ahí el tema ese reglamentario, Ujú. al no terminar aún la primera rueda, todavía el libro de pase está cerrado. O si efectivamente ya está como una fecha estipulada y llegando a esa fecha el libro se abre. Eso es una duda técnica que tengo yo, pero que también... Bueno, y hay un refuerzo ya. Claro, ese es el punto. Que Pero- viene a desmentir quizá esto, porque Magallanes anunció rimbombantemente a Joaquín Larribey. Claro. Ahora, esto no indica que si, por ejemplo, Higgins ya tiene cerrado el concurso de un jugador y le puede hacer un contrato, ¿no es cierto? Y que ese contrato después, cuando se abre el libro de pase, lo registre Claro. ante la ANFP, lo puede hacer. ¿Ah? Porque yo creo que no van a esperar, ¿no es cierto?, que se juegue el partido de la Católica con la U o de la U con Católica en el estricto rigor, para recién Claro. ahí empezar a buscar jugadores, ¿no? Imagínate, estarían todos los dirigentes diciéndole a los de la abuela católica, oye, ya pues, pónganse de acuerdo, déjennos fichar a nosotros, pues si Claro. no tenemos nada que ver con que ustedes no puedan terminar. Pero técnicamente, bueno, la primera rueda aún no se cierra por este partido y que se va a retomar el 28 de junio. Pero también se puede dar otra lectura. Yo no soy ni ¿Cómo así? ni leguleyo, ni por ejemplo ni... Usted da vuelta a la hojita y lo leemos de otra manera. ¿Por qué? Porque para O'Higgins terminó la primera rueda. Claro. Y para ¿cuánto? Para 14 clubes terminó la primera rueda. Ujú. Claro. ¿Ah? Sí, po.
Entonces, ellos sí podrían... Ya ponerse en materia de contratación. Claro. Y que quienes no podrían hacerlo sería precisamente Católica y la U de Chile. Nos ponemos un poquito... ¿Tiramos la chimenea o no? No, Usted está acostumbrado a tirar la Tiremos la chimenea. El sábado. Gaby, Nico, Ujú. ¿habrá alguna carita nueva Nada. en el monasterio? No. Ninguna. Ni el Desde la portero. cantera, algún jugador Ni el que no haya portero jugado. nuevo. No, nada, no. Yo Imposible. creo que- bueno, según lo que pudo comentar Pablo de Muner en este caso, que todavía, bueno, en la oficina técnica, los gerentes deportivos están no sé si habrán retornado ya, pero en Argentina, en búsqueda de... Volvieron la semana pasada. Así es. ¿Volvió Calandria Sí, de Argentina también? Sí, ¿Cómo la está. habrá ido? ¿Quién? La carpetita yo creo que llegó, pero Ya, esperemos que llene de nombre. de unos 20 centímetros de grosor. Así es. Entre fotos, videos por ahí, dijo un diputado, impresos. Oye, y mira, saliendo a la luz el nombre de Pablo de Muner, lo tendremos. ¿El sultán? Tendremos al sultán del fútbol chileno justamente próxima semana en Voz Deportiva para resolver todas las inquietudes, obviamente en una linda, en una grata conversación tal como la que se dio con el jefe de cadetes del fútbol A pura verdad y fútbol. joven de O'Higgins en este caso. Claro, a pura verdad, pasión y fútbol. Entonces con el director técnico Pablo de Muner la próxima semana. Confirmado entonces. Oye, Confirmado. Sí, Así es. Va a estar ¿Alejos? ahí, te saben, donde Alejos. Es Alejos. Porque ahí nos estuvo explicando Saúl que es Alejos parrillero. Porque lleva los nombres de su padre y del abuelo. Que también eran, obviamente, y de ellos aprendió mucho en este tema de la parrilla. De la parrilla, de la cocina. Del arte culinario. Claro, no, y tiene unas técnicas que la voy a poner en práctica cuando compren, ¿cierto?, ese corte de asado americano. Ay, Lo voy a poner en práctica porque fue un dato muy, pero muy bueno. un dato Sí. muy sabroso. Claro. Lo principal que él nos congela las carnes, Ay. porque ahí en el congelado de las carnes se pierde también gran parte del sabor. Mire, Mire qué bien. ¿cómo uno aprende ahí en Alejos? No solamente se come O sea, bien, sino que aprende. Nicolás, usted ¿Eh? llega a la casa y saca toda la carne del refrigerador. Y nunca más lo hace. Oye, quiero también aprovechar de mencionar aquí a Manuel Toro, que nos estaba escuchando y que justamente estaba en línea con la conversación que estábamos teniendo sobre el fútbol joven. No responde dudas. Aquí dice, lo dijo el jefe de cadetes. A los chilenos les falta hambre de triunfar. Les falta madurar emocionalmente. Y aquí su firma, Manuel Toro. Así Mira, que- es interesante porque es una lectura realista, Ujú. correcta. Sin embargo, me parece que yo no le echaría toda la responsabilidad a una persona común y corriente Ujú. por no poder cumplir con la expectativa de los demás. O sea, a secas, digo yo. Diciendo, por ejemplo, solamente diciendo que Apuntando con el dedo. al jugador del fútbol joven le falta que, ¿cómo lo dijiste tú, Nicolás? Hambre. Le falta hambre y le falta también el otro punto era el lado emocional, ¿cierto? Claro. O sea, estamos hablando de dos temas que no son aislados de la sociedad. O sea, Sí. uno construye contextos. Uno no es un individuo, una célula independiente en la sociedad. Por lo tanto, decir que o achacarle solamente el problema al jugador, creo que lo encuentro un poco errático, porque es un contexto donde hay muchas más aristas y precisamente los puntos que toca él no creo que tengan solamente que ver con el jugador, sino que también tienen que ver con dónde está situado, Un entorno. un entorno, claro, un entorno físico y social también, porque es distinto a que a ti te manden todos los días y te traten como el ajo, exigiéndote a que efectivamente se haga de una manera responsable. Pero ¿saben lo que yo puedo tener puntos coincidentes, estimado Diego? Es que, por ejemplo, hay deportistas que siempre como que tienen su techo. Totalmente. Tienen su techo, entonces dicen, no, mi techo es llegar al primer equipo. Entonces ahí uno ve, por ejemplo, las diferencias que uno ve con deportistas conocidos, ¿no es cierto?, en otras partes. Que ellos primero se proyectan
yo por ejemplo conocí muy de cerca el caso de Roberto Fabián Ayala. No sé si le suena el nombre de Roberto Fabián Ayala. ¿Le suena o no? Roberto Ayala, sí. Sí. Bueno, él es un chico de Paraná, hijo de un verdulero, que en el año 1990 se fue a probar junto a Gabriel Bellino, ambos de Paraná, se fueron a probar a Vélez y a Ferrocarril Oeste. Lo digo con propiedad porque acompañé en esa oportunidad a Juan Raúl Meglio, un ex jugador de O'Higgins de Rancagua que lo llevó a probarse. Los probó en dos instituciones, lo probó en Vélez y en Ferrocarril Oeste. En las dos instituciones quedaron. Pero en aquella oportunidad el representante, ¿no es cierto?, o quienes tenían la carta de representación de estos jugadores optaron por que se quedara en Ferrocarril Oeste porque le iban a enseñar idiomas. Le iban a enseñar idiomas de noche. Gabriel Bellino llegó a jugar un mundial en Portugal defendiendo a la juvenil de Argentina. Gabriel Bellino está en la historia. Y Roberto Fabián Ayala le quitó el puesto en Ferrocarril Oeste a Sergio Fabián Vázquez. ¿Se acuerdan ustedes de Sergio Fabián Vázquez? Que después llegó a Católica. Bueno, de ahí lució, por ejemplo, en Ferrocarril Oeste, no solamente se conformó con llegar a la primera Ferrocarril Oeste, sino que después, ¿no es cierto?, aspiraba a ir a un equipo grande, fue a River, no solamente aspiró a jugar en River como techo, sino que proyectarse a la selección, llegó a la selección, no solamente se proyectó llegar a la selección, sino que también dar un salto al fútbol grande. Eso es lo que le falta, creo, por lo menos así lo pienso yo, al futbolista nacional. Y si lo extrapolamos un poquito más, Gaby y Nico, creo que también representa muy bien lo que son las personas también. Porque acá quizás, claro, es mucho más notorio cuando hablamos de la carrera que forja una persona que quiere ser futbolista, a por ejemplo la carrera que forja alguien que quiere trabajar en el banco. Así es. ¿Ya? Es mucho más notorio y mucho más visible lo que es un futbolista. Pero si los futbolistas fueran todos, digamos, de una mentalidad avasalladora, imparable, yo creo que estaríamos hablando quizás de puro super crack. Y creo que el fútbol, como muchas actividades cotidianas, también reflejan donde hay personas que están sobre la media, hay personas que están en la media, hay personas que están abajo, y también en lo que respecta al punto anímico y de fortaleza mental, también yo creo que se encuentran en todas estas aristas. Por ejemplo, hay jugadores que uno ve que, por ejemplo, son muy intensos, pero no son constantes. Me explico. Jugadores que, por ejemplo, tienen destellos de buen fútbol durante el partido, pero que no son capaces de sostenerlo y ser, digamos, con esa misma constancia, ser desequilibrantes. O sea, que te marquen el ritmo de un partido. Eso no se está. Pero por otro lado, hay gente que son un poquito más constantes, pero que tampoco sobresalen. Entonces, encuentro que quizás es un tema mucho más profundo, más complicado. Claro, pero sí, obviamente, esto está en la mesa. O sea, lo que dice Gabriel de mentalidad es algo real. Yo conocí el caso, por ejemplo, de un compañero de curso y que jugó en la primera de O'Higgins. Y después pasó a Concepción, pasó a Temuco, en ese entonces era Green Cross Temuco, pasó a Ñublense, Francisco Pancho Cuevas. Él, cuando se proponía hacer la figura del partido, lo conseguía. Perfecto. Era una cosa impresionante. Sobre todo cuando había partido por televisión. Siempre había un partido que lo transmitía, o Sergio Silva, o el Zapitolini, claro. Pedro Carcuro, Pancho Cuevas era figura. Era una cosa que uno sabía. Y si él hubiese mantenido siempre esa misma disposición, le digo, a lo mejor habría jugado hasta quizás cuando. Perfecto. Oye, por último, para ir finalizando, entonces, se menciona Deportes Rengo, finalizó la primera rueda de la segunda división, culminó en el séptimo puesto con 17 puntos, misma cantidad de unidades que General Velázquez y Colchagua, que también está puntero en su grupo en la tercera división A. De esta manera, nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos nuestros auditores. ¿Y Rancagua cómo terminó? No, está en los últimos, está casi en los últimos puestos de su grupo, en este caso Rancagua Sur. Bueno, de esta manera entonces nos estamos despidiendo. Muchas gracias a todos ustedes y nos reencontramos nuevamente mañana. ¿Es Rancagua Sur o Graneros Sur? Rancagua o Graneros Norte. Chao. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.